Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad y seguir aquí reunidos para seguir estudiando y escudriñando en la palabra de Dios. Bienvenidos todos los que se encuentran aquí presentes y también aquellos que se encuentran en sus hogares vía Facebook Live, sintonizándose o donde quiera que estén. Esperamos que Dios esté con ustedes y les siga cuidando. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con una clase titulada pensando que estaba muerto. Parte de una frase de un versículo que vamos a escudriñar también, entre ellos. Pero antes de ello, hermanos, antes de pasar a la clase de esta mañana, quisiera leer un artículo que tengo aquí, hermanos. Se intitula "No pueden quitarte lo que está escrito en tu corazón". They cannot take what is written in your heart. Sabemos, hermanos, que los cristianos chinos que son encarcelados por su fe se están, hermanos, memorizando las escrituras, los pasajes de las escrituras, los cuales los llevan los familiares, papelitos a escondidas, y ahí tienen, hermanos, los versículos. Y también sabemos, hermanos, que uno de los guardias ahí, ¿verdad? Les dijo también: no pueden quitarte lo que está escondido en tu corazón. Uno de los prisioneros que estaban ahí encarcelados, luego salió, ¿verdad? Y dice estas palabras. Pero un misionario, hermanos, escribió una experiencia que tuvo en un viaje reciente a China. 22 cristianos de la provincia de Hunan, allá en China, tomaron, hermanos, el tren por 13 horas para atender, hermanos, para estar presentes en estas sesiones que se llevaron a cabo en un hotel, en un cuarto que medía más o menos 700 pies cuadrados, o no estaba muy grande, ¿verdad? Pero ahí estaban estos hermanos, y de los 22 hermanos cristianos presentes, 18 habían sido encarcelados por su fe. De los 22, 18. Y luego les pregunta este hermano que estaba ahí, hermanos, ahí dándoles estos estudios, dice: si nos cachan las autoridades, ¿qué me va a pasar a mí? Preguntó el hermano, ¿verdad? El misionero. Y le dijeron los hermanos ahí: bueno, nada más a usted nada más lo van a deportar en 24 horas, ¿verdad? Y nosotros nos mandan a prisión por 3 años. Los cristianos respondieron. El predicador tenía nada más 15 Biblias, 7 de los que estaban ahí presentes pues no tenía. Y cuando el hermano dijo: volteen sus páginas de sus Biblias a 2 de Pedro capítulo 1, una hermana le dio su Biblia a otra persona que estaba junto de ella. Y él, hermano, se dio cuenta por qué. Ella se había memorizado todo el libro de 2 de Pedro capítulo 1 y los demás capítulos. Y una vez que tomaron una pausa, entre ellos el ministro le dijo: hermano, usted recitó todo el capítulo. Y ella dijo: bueno, en prisión tiene mucho tiempo para aprender. Y luego dijo el hermano: pero es que no les confiscaron las Biblias, ¿no les confiscan las Biblias? Preguntó. Y ella le dijo: bueno, todo el material que, ¿verdad?, cristiano es confiscado, cualquier cosa que tenga que ver con el cristianismo, pero los parientes, ¿verdad?, les ponen ahí los papelitos cuando les llevan cosas, ¿verdad?, que checan y todo, unos papelitos ahí nada más escondidos. Y ahí dice, ahí es donde nosotros, por lo tanto, memorizamos tan pronto posible, ¿verdad?,
porque pues eventualmente los cachan, ¿verdad? Con los papelitos se los quitan, antes de que vengan y se los quiten, ¿verdad? Porque no pueden, dice, quitar lo que está escrito en nuestros corazones, ¿verdad? Explicó. Y luego uno de los que estaban ahí, hermanos, uno de los hermanos le pregunta al misionero: ¿puede usted orar, hermano, para que algún día nosotros seamos como ustedes? Y el hermano le dijo: yo no voy a hacer eso. Le respondió el hermano: ustedes vinieron, se subieron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi nación, si tienes que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera, aquí, por 3 días. En mi nación, si la gente se tiene que sentar por más de 40 minutos, se van. En mi nación, si no tienen cojines, las bancas y aire acondicionado, las personas no regresan. En mi nación tenemos un promedio de 2 Biblias por familia, pero no las leemos. Ustedes muy apenas tienen Biblias y se memorizan los versículos de los papelitos. Dice: no voy a orar que ustedes se parezcan a nosotros, voy a orar que nosotros nos parezcamos a ustedes. Las autoridades en China, hermanos, claro, para parar el rápido crecimiento del cristianismo, pues van y cierran las iglesias, han arrestado a los cristianos también por adorar sin la aprobación del gobierno. ¿Y por qué, sin embargo, los hermanos siguen, ¿verdad? Un grupo de personas que saben de lo que se trata, sufrir por Cristo, ¿verdad? No pueden ser parados. Algo en que meditar nada más, hermanos, y esto nos lleva también a la clase que tenemos hoy, en esta mañana, pensando que estaba muerto. Un juez de la Suprema Corte de Justicia, que estuvo en 1856 a 1941, uno de los antiguos, se llamaba Louis Brandeis, le dijo a su hija frustrada, bien frustrada estaba su hija, este juez: mi hijita querida, si solamente reconocieras que la vida es difícil, las cosas serían mucho más fáciles para ti. Le dijo este juez a su hijo, un poquito chifladita, ¿verdad? Esto le dijo estas palabras. Jesucristo también, hermano, le dijo a sus discípulos que ellos tendrían que esperar estas tribulaciones, estas persecuciones. Ahí en Juan capítulo 15, hermanos, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. John 15, el versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Juan 15, 18. John 15, 18. ¿Qué dice? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. English. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Y dice el 19 también: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Os aborrece. Entonces Cristo ya les estaba diciendo: esperen esto, mis discípulos, mis apóstoles. Sigan ustedes leyendo ahí mismo en Juan, el capítulo 16, se brincan ahora al 16, versículos 1 y 2, verses 1 and 2, chapter 16, y luego también se brincan al 33, 16, 1 y 2, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Aquí tenemos entonces, Cristo también les está diciendo, les está recordando que Él tenía que irse, que tenía que irse de este mundo. Ya no iba a estar con ellos, pero iba a venir ¿quién? El Consolador. Dice el versículo también 26, right? 15:26, 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él que dará testimonio acerca de mí. Y luego les dice las palabras que ustedes leyeron también. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no se vayan a asustar, para que no se vayan a sorprender de lo que viene. Los van a expulsar de las sinagogas porque van a estar predicando el evangelio de salvación. Y no nada más eso, dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Anyone that would kill you va a pensar que rinde servicio a Dios. Y ya sabemos la tremenda persecución por la cual pasaron los cristianos del primer siglo. Los tenían como herejes también. Y luego sigue diciendo el 33 también, hermanos, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque van a ser esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, dice el 32, verse 32. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ya les digo también, los van a perseguir y los van a matar y me van a dejar solos. Todos se van a ir, cada uno por su lado. Iba a venir esta persecución, hermanos. Y luego tenemos el caso, hermanos, específico del apóstol Pablo. Ahí en Hechos, vamos a leerlo del 14, Acts 14, versículos del 1 al 22. Hechos 14, del 1 al 22, unos versículos cada quien, hermanos. 14, del 1 al 22 de Hechos. Si alguien los tiene, puede empezar a leer. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a acosarlos y a apedrearlos, habiendo salido, hundieron a Lista y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Se me hace que se brincó. 13.
hermanos, y de ahí sale claro el título de esta lección, el versículo 19, cuando apedrean al apóstol Pablo ahí en Listra y pensaron que estaba muerto, le arrastraron fuera de la ciudad. Un cuerpo muerto, sáquenlo ya. Y le arrastran como un perro, básicamente, el apóstol Pablo, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fue la primera, hermanos, tribulación del apóstol Pablo. A veces nos olvida esto, hermanos. Fue en su primer viaje misionero, y esta fue la primera, hermanos, tribulación, y casi ahí queda, hermanos, ¿verdad? Ahí casi queda muerto. Tenemos aquí, hermanos, este recuento. Vienen, predican el evangelio, hermanos, ahí en Iconio. Creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. La iglesia, hermanos, sigue creciendo. En Hechos capítulo 2 tenemos el establecimiento de la iglesia ahí en Jerusalén, tal y como había sido profetizado por Cristo, por el Espíritu Santo también. Ahí se detuvieron, hermanos. Sin embargo, había también judíos que no creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre hay la oposición de Satanás, así como los hermanos allá en China, que están ahorita, ¿verdad? Y en otras partes del mundo también, sufriendo. Siempre está la oposición del enemigo para que no se lleve a cabo esta labor, para que no venga a conocimiento la gente de la verdad. Qué tan gran privilegio realmente, hermanos, tenemos aquí en esta nación de conocer el evangelio, de libremente poder alabar a Dios, expresarnos de la manera que Él quiere, y tenemos su santa palabra en nuestras manos, ¿verdad? Pero en ese entonces, hermanos, era muy diferente. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. La gente estaba dividida. Y vienen, hermanos, y se lanzaron, dice, los judíos y los gentiles, el 5, a afrentarlos y a apedrearlos, ahí en Iconio. Pero ¿qué pasó, hermanos? Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. No se les hizo aquí en Iconio. Van a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Bueno, ya nos quedamos un buen tiempo allá en Iconio, ya se predicó el evangelio, muchos creyeron, muchos no. Seguimos. Y esto es lo que pasaba, hermanos, al principio de la iglesia. Por la misma persecución se iba difundiendo el evangelio. Ven ustedes cómo Dios siempre usó todas las maquinaciones de Satanás para cumplir su propósito. Como nos dice Romanos capítulo 8, todas las cosas que nos ayudan a bien siempre. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados siempre. Dios, hermanos, provee los medios. Siguen predicando y curan ahí a un cojo de nacimiento. Jamás habían dado. Oyó de hablar a Pablo, dice, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, el 10, levántate derecho sobre tus pies. Ni siquiera lo toca. Uno de los primeros milagros también del apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Probando su ministerio también de apóstol. Nada más lo vio y él supo, tenía ese conocimiento sobrenatural, uno de los dones milagrosos del Espíritu Santo, conocer algo sin tener que ser enseñado por alguien. Viendo nada más, conoció: este hombre tiene fe. Levántate derecho sobre tus pies. Y él que saltó, dice, no nada más se levantó, dice que saltó, ¿right? Cojo de nacimiento, nunca había experimentado este sentir en sus piernas. Y por eso cuando siente esa fuerza, pues brinca, saltó, dice. Y anduvo y caminó. La gente ha visto lo que Pablo había hecho, pues pensaron que eran ¿qué? Dioses. Estos son dioses. Miren lo que hemos visto. A Bernabé llamaban ¿qué? Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
El sacerdote de Júpiter ya empezó a preparar todo, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, dice, quería ofrecer sacrificios. Vamos a hacer sacrificio a estos dos grandes dioses que han venido a visitarnos. No iba a ser la primera ni la última vez que iban a pensar que Pablo era un dios también, ¿se acuerdan? Allá después también piensa la gente que era un dios, pero en fin, oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, ¿dando qué? Dando voces. ¿Cómo van a pensar ustedes que somos nosotros, qué? Dioses. ¿Por qué hacéis esto? Dice, bueno, nosotros también somos, ¿qué? Hombres semejantes a vosotros. Nosotros nada más anunciamos que de estas vanidades precisamente os convirtáis al Dios vivo, que hizo, ¿qué? El cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por eso venimos a predicarles, para que dejen a un lado la idolatría. Y ustedes, queriéndonos hacer sacrificios, pensando que somos dioses, se rasgaron sus vestidos en indignación. Hubieran sido hoy unos predicadores de nuestros días, no, aprovechaban la situación, ¿verdad? Bueno, las ofrendas, por favor, ya que vieron el grande milagro, llenen las canastas de las ofrendas. No me estoy burlando de nadie, nada más estoy diciendo la realidad, así como lo vemos hoy en nuestros días. Es un negocio, ¿verdad? Religiones falsas que engañan a la gente con sus disque milagros. So anyways, vinieron aquí, hermanos, diciendo, dice el 18, estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud, ¿qué? Les ofreciese sacrificio. Difícilmente, finalmente sí lo lograron, pero muy apenitas, como quien dice. Muy apenas. Vinieron los judíos de Antioquía y viene Satanás. No se va a quedar así esta situación. Y de Iconio, que persuadieron a la multitud, ya los venían siguiendo, ¿se acuerdan? Allá en Iconio querían apedrearlos. Dijeron, aquí están otra vez estos, pues vamos a lograr lo que propusimos. Finalmente, hermanos, persuadieron, dice, a la multitud, y así es Satanás, con la mentira, persuade a muchos. Tú estás enseñando a alguien el evangelio y vienen otros, quizás sean familiares, a meter la cuchara, como dice el dicho. Viene Satanás para impedir que tu familiar o tu amistad conozca el evangelio de salvación. Y así es Satanás, y trabaja muy bien y sigue trabajando hoy en nuestros días igualmente. Lo experimenté mucho, lo he experimentado mucho en mi vida personal, ¿verdad? Cuando vamos y predicamos el evangelio, mi esposa y yo, ahí venía, estábamos enseñando a una compañera del trabajo, y viene otra compañera, no del trabajo, de una conocida, y empieza a venir también de otra religión, no voy a mencionar nombres, y viene y mete su cuchara el diablo, ¿ven ustedes? Nunca la visitaba, pero empezamos ahí nosotros a llevarle estudios, y ahí llegó Satanás también, ¿verdad? Así es. Así es. Satanás aquí también, hermano, no se quedó con las manos cruzadas. Viene, persuade a la multitud, dice, y habiendo apedreado a Pablo. Vamos a Saulo de Tarso, que era uno de los de nosotros. ¿Se acuerdan que él pedía cartas de los sumos sacerdotes para ir a encarcelar, arrastraba él también a qué? A hombres y a mujeres, dice la palabra de Dios. Ahora él es el arrastrado fuera de la ciudad, pensando que ya estaban muertos, ¿no? Si la gente en aquel tiempo, hermanos, cuando te apedreaba, no paraba hasta ver que ya no te movías. Era nada, bueno, vamos a dar unas cuantas pedradas para hacer unos chipotes por ahí y ya déjenlo ahí, ¿verdad? No. Era hasta verte morir. Y acuérdense que no eran piedrotas muy grandes, eran
medianitas para que se tardara la muerte, para que fuera más dolorosa. Pensando ya el apóstol Pablo, hermanos, no sabemos exactamente la situación, ¿verdad? Por lo que sigue diciendo después, que si realmente, hermanos, murió y lo arrastraron y estaba muerto y milagrosamente Dios hizo que otra vez reviviera, o había quedado, hermanos, inconsciente de tantas piedras que le metieron, ¿verdad? Y se despertó de su desmayo. No sabemos exactamente qué fue, hermanos. Pero sea lo que sea, hermanos, pensaron que estaba, ¿qué? Que estaba muerto. Vamos a arrastrarlo ya. Saquen a uno menos, para que aprendan la lección. Rodeándole, sin embargo, los discípulos, dice el 20. ¿Qué pasó, hermanos? Estaban ahí rodeados los discípulos. No nos dice exactamente sus emociones, ¿verdad? Me imagino que unos ya estaban quizás llorando ahí. A mí yo hubiera llorado. Si hubiera visto a mi hermano Saulo ahí tirado, pensando que estaba muerto, ¿verdad? Yo también. Man, I would cry for my brother Saul. Sin embargo, estaban los hermanos. Estaban ahí. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¡Qué grande evento! ¿Right? ¡Qué grande consolación! Ver que no estaba muerto. Pablo se empezó a levantar, imagínense el gozo de ahí de los demás. Y fueron, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. La misión sigue. No dijo, ay caray, no, ya se me hace que ya mejor nomás en las sinagogas o a ver dónde, ¿verdad? Porque ya aquí en público se me hace que ya no. Siguieron, ¿verdad? Salió con Bernabé para Derbe, su compañero Bernabé, el hijo de consolación, se traduce ese nombre, el hijo de consolación. Sabía a quién se iba a llevar Pablo siempre, su compañero de viajes. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, su propósito principal, dice ahí el versículo 21, verse 21, y de hacer que muchos discípulos, the growth, right, of the church, el crecimiento de la iglesia otra vez, aprovechando las situaciones, apedreado, pensando que estaba muerto, y él no se desanima, sin embargo, sigue animado. Sigue animado. No se desanima, sigue animado. ¿Y qué pasa, hermanos? Confirmando, dice, los ánimos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjense lo que hace. Volvieron ¿a dónde? A Listra, a donde fue apedreado. Yo si hubiera sido Pablo no hubiera regresado. Oye, pues, ya casi te matan, Pablo, otra vez vas ahí. ¿Ven ustedes la valentía? Y a veces a nosotros nos da miedo hablar del evangelio. No, ¿para qué? Se vaya a ofender. No, ¿para qué me lo he hecho de enemigo? Otra vez, hermano, regresan a Listra. Confirmando que, dice el 22, los ánimos de los discípulos otra vez regresan a confirmar. Confirming the souls of the disciples, dice en la King James, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, van y regresan y les recuerdan. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo que pasó a mí puede pasarle también a ustedes, hermanos. No se desanimen. Porque así es necesario que entremos en donde, en el reino de Dios. Y luego sigue, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Siguen haciendo su parte también como apóstoles de Cristo, establecer ancianos. La organización de la iglesia, acuérdense que estaba en un periodo de crecimiento, necesitaba ser organizada, y esto era la base de la organización, diáconos y ancianos. También tenemos, hermanos,
En 2 de Corintios 11:25, 2 Corinthians 11:25, el apóstol Pablo hace referencia a este incidente. 2 de Corintios 11:25, si alguien lo tiene puede leerlo. 2 Corinthians 11:25. English. 3 times I was beaten with rods, once I was stoned, 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep. Esa vez de una vez apedreado es la que se menciona ahí en Listra. Una vez, no dice quedé como muerto, ¿verdad? Pero estuvo como muerto. De alguna manera, hermanos, Dios le concede que no muriese. Todavía le faltaba mucho. Todavía no era su tiempo y Dios lo sabía. Aquí tenemos, hermanos, si ustedes quieren seguir leyendo el 26 en adelante en sus hogares, todo por lo cual Él pasó también, hermanos. Y a veces pensamos que hemos ya batallado mucho, que hemos hecho mucho, hermanos, que hemos sufrido mucho por la causa de Cristo. Acordémonos de los hermanos del primer siglo, acordémonos de los hermanos de China, como hablábamos también en el principio de la clase. 1 Tesalonicenses 3 y 4 también, ¿qué dice, hermanos? 1 Thessalonians 3 and 4. ¿Qué nos dice? For in fact, we told you before when we were with you that we would suffer tribulation, just as it happened, and you know. 3 y 4 en español. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Enviaron aquí a Timoteo, dice nuestro hermano, versículo 2, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Por eso les mandamos a Timoteo, para que se animaran, hermanos. Pablo usó a Timoteo y a Tito, buenos elementos, buenos ayudantes, los entrenó desde jóvenes. Y les manda a Timoteo aquí, a fin de que nadie que se inquiete, that no man should be moved by these afflictions. Porque dicen, vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es parte de ser un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Lo entendían en el principio y a veces nosotros no lo entendemos en nuestros días. Es parte. También esto dice, también estando con vosotros, os predecíamos, ¿se acuerdan? Las profecías, también tenía el don de profecía en el principio de la iglesia, que íbamos a pasar, ¿qué? Tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, ya lo saben, no es algo nuevo, nada más les estamos recordando para que no se desanimen, para que sigan adelante. Asimismo también nosotros se nos recuerda para que sigamos adelante, para que no nos desanimemos por cualquier situación, por cualquier tribulación que llegue a tu vida, hermano, hermana. Acuérdate, otros ya pasaron por eso. Y la corona de vida te está reservada si eres fiel hasta la muerte, nos dice nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo 3:12, 2 Timothy 3:12, ¿qué dice también? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Si quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vas a padecer persecución de alguna manera. Quizás no sea de la misma manera que en el primer siglo, ¿verdad?, estaban ellos pasando, pero puede ser de cualquier manera, persecución. Quizás de entre tus mismos familiares ya te cortaron. No haces el aleluya, ya ni lo invites, nunca va, nunca viene, se cree muy santo, se cree muy santo.
vas a padecer persecución. Dice, si quieres ¿qué? Vivir piadosamente. ¿Y qué significa vivir piadosamente? Godly like. Piadosamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios es piedad. Cualquier atributo de Dios tiene que estar en ti. Si vives de esa manera, agradando a Dios, haciendo su voluntad, garantizado vas a padecer persecución. Si no estás pasando por alguna clase de persecución, quizás no estás viviendo piadosamente, porque es una garantía. Es una garantía. Si te la estás llevando muy bien con tus familiares, quizás no estés viviendo piadosamente. No estoy diciendo, hermanos, que tienes que vivir de pleito con tus familiares, ¿verdad? No, pero cuando tú vas a hablar del Evangelio y vas a decirles algo, Satanás va a venir y va a causar algo en forma de persecución. Pero tú sigue adelante. A menos que ya te cerraron la puerta en la cara y ya no quieras nada de saber, bueno, pues ya no vas a causar que le hablen a la policía, porque no, pues es que es mi deber como cristiano. Sí, pero si ya te cerraron la puerta o ya te echaron maldiciones, no arrojes las perlas a los marranos. Bueno, eso es lo que dice Cristo, no estoy diciéndolo yo, a los cerdos. Vamos a padecer, hermanos, de alguna manera persecuciones, así como los hermanos del primer siglo. Dice, y te persuadiste, tú persiste en lo que has aprendido, dice el 14 también, verse 14, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y el 13 también dice, mas los malos hombres y los engañadores, lo opuesto a los que no quieren vivir piadosamente, ¿qué va a pasar con ellos? Dice, irán de mal en peor. Fíjense, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quizás hoy les tocó engañar a alguien y sacar provecho de ese engaño. Hombre, mira, me está yendo más mejor que ti. Tú sigues en la misma chamba y mira yo acá. Ya ves, Diosito también me bendice. Hasta eso dicen a veces. Se atreven a blasfemar. Dice, eventualmente irán de mal en peor. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Por eso la palabra de Dios dice, no envidiéis al que está haciendo mal. Que nunca, hermanos, vayamos a pensar, ¿por qué a mí me está yendo así y a aquel le está yendo tan bien? Tú sé paciente, tú está conforme con lo que Dios te ha proveído. Porque vas a sufrir y vas a padecer persecución, así como los hermanos del primer siglo. Cristo Jesús, sin embargo, nos ha dicho esta promesa que les dio a sus discípulos también antes de partir hacia el Padre, en Mateo 28:20, muy conocida también, Matthew 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. English. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. Esta es la promesa. Cristo ahí va a estar. Vas a pasar por persecuciones, vas a pasar por problemas, tribulación, pero ahí va a estar Cristo. Es lo grandioso. Ahí está a tu lado. No se te olvide que ahí está siempre. Y que Él te va a sacar adelante. Si tú sigues haciendo y sigues viviendo piadosamente. Todo lo que corresponde a la piedad. Y ya para terminar, hermanos, otro versículo que también nos debe dar bastante ánimo, en Gálatas 6:9, Galatians 6:9, Gálatas 6:9, y con ese terminamos. ¿Qué dice? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. English. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. No
te canses, hermano, hermana, de hacer bien. Sigue haciendo el bien. No seamos como el mundo que, bueno, ya ahora sí, ya es suficiente, ya. ¿Por qué voy a seguir yo haciendo bien a esta persona si me trata de esta manera? Tú sigue haciendo el bien. Sigue haciendo el bien. No te canses. A su tiempo, ¿qué? Segaremos si no desmayamos. Si no te desmayas en la mitad de la carrera, vas a cegar la recompensa de vida eterna. Es la promesa que Dios nos da si seguimos adelante fielmente hasta el día en que Él nos llame a cuentas. No creo que a ti te haya pasado lo que le pasó a Pablo, que alguien haya pensado que tú ya estabas muerto, ¿verdad? Por ser apedreado o por ser por causa de Cristo. No creo que a ninguno de nosotros ahorita. A lo mejor sí, pero no creo. Pero amigo, amiga, Dios te invita hoy en esta mañana a que empieces también tú a tener esta esperanza de salvación. Si vas a padecer algo, que sea por la causa de Cristo, porque es ahí donde está la recompensa de vida eterna. Si en esta mañana tú ya tienes ese deseo también de empezar una vida nueva en Cristo, ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, para que Dios te añada a su iglesia, contáctanos de alguna manera para que así Dios haga este milagro en tu vida hoy de ser hecho un hijo adoptivo o adoptiva de Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.